Muchas gracias por su asistencia. Sabemos que hay muchos conectados en este webinar tan interesante que vamos a tener. Por lo tanto, doy la bienvenida a los miembros del Presidium. Está Rolando Silva Briceño, vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el contador público Pedro Aguilar Domínguez, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales en IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Se encuentra también el licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos de IMEF. Nos acompaña también el contador público Carlos Naime Haddad, integrante y expresidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales del IMEF. Y también nos acompaña la contadora pública Nora Morales Rodríguez, integrante y expresidenta del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales IMEF, y su servidora Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El orden del día lo vamos a dividir, vamos a dar lectura al boletín de prensa que emitimos con respecto a la Ley de Ingresos Federales y un análisis coyuntural de la misma. Y posteriormente haremos una sesión de preguntas y respuestas en donde les pido por favor que si pueden pedir la palabra. En cualquier momento les vamos a dar la palabra en orden como vayan apareciendo y abriremos el micrófono, o pueden realizar las preguntas por chat, en el chat que se pueden visualizar aquí, o también bienvenidos, señores de prensa, pueden hacerlo a través de nuestra coordinadora de prensa. Vamos entonces a dar lectura al análisis coyuntural de la Ley de Ingresos Federal del 2026 que hemos emitido este 5 de noviembre del 2025. El Senado de la República aprobó el pasado 29 de octubre el paquete económico para el ejercicio fiscal del 2026, concluyendo así el proceso legislativo que comenzó el pasado 8 de septiembre, cuando el Ejecutivo Federal presentó la propuesta ante el Congreso de la Unión. Tras su análisis y discusión en la Cámara de Diputados el pasado 20 de octubre, y después de varios días de trabajo en comisiones y en pleno del Senado, el dictamen fue finalmente avalado y remitido al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuáles son los principales ejes del paquete económico 2026? El paquete mantiene un enfoque de continuidad y fortalecimiento de la recaudación tributaria, con especial atención al combate a la evasión y elusión fiscal, la actualización de cuotas y tasas y la ampliación de medidas de control en sectores estratégicos. Entre las disposiciones más relevantes se destacan tasas de recargos, su prórroga, la tasa mensual del 1,38% por prórroga y 2,07% por mora, lo que representa un costo anual superior al 2025. El sistema financiero aplicará para determinar la retención sobre rendimientos de inversiones la tasa aplicable a intereses pagados, que aumenta del 0,5% al 0,9%. Repatriación de capitales. Se crea un estímulo con tasa preferencial del 15%, condicionado a la inversión de los recursos en actividades productivas y su permanencia mínima de 3 años. Fondos de capital privado. Se ajustan los requisitos de transparencia para figuras extranjeras y se limita la acumulación de ingresos por parte de las IAFORES. Plataformas digitales. Se fortalecen las obligaciones formales y la retención de ISR, 2,5% para personas físicas,
4% para personas morales y hasta el 20% si no proporcionan RFC, además de actualizar el esquema de retención de IVA para operaciones con proveedores extranjeros. En lo que se refiere al IEPS, se incrementan las cuotas en productos como bebidas saborizadas de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro. Tabacos del 160% al 200% más en la cuota por cigarro. Apuestas del 30% al 50% y se incorpora una tasa del 8% para videojuegos de contenido violento o adulto. Otros temas relevantes también son que el paquete también contempla medidas específicas para eventos internacionales como el Mundial de Fútbol del 2026, eximiendo de obligaciones formales a las personas y entidades directamente involucradas en su organización durante el último cuatrimestre del 2025 bajo las reglas generales emitidas por el SAT. Asimismo, se amplía el programa de regularización de contribuyentes para quienes registraron ingresos inferiores a 300 millones en el 2024, ofreciendo beneficios en la reducción de multas, recargos y gastos de ejecución. Con esta aprobación, México cuenta ya con el marco fiscal que regirá durante el 2026 con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer la recaudación y promover la formalidad. El paquete económico del 2026 también incluye ajustes al Código Fiscal de la Federación, al CFF, que busca fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, así como asegurar la efectividad de los medios de defensa. Entre los principales se destacan primero, garantía del interés fiscal. Se establece que para la admisión del recurso de revocación, el contribuyente deberá garantizar previamente el interés fiscal. Además, se incorpora una jerarquía de las formas de garantía, privilegiando en primer término el depósito en dinero, seguido por la fianza o carta de crédito y posteriormente otros bienes o derechos aceptados por la autoridad. En materia de comprobantes fiscales, el paquete incorpora una nueva facultad de comprobación para detectar y sancionar la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes o simuladas, así como una definición expresa de los denominados falsos comprobantes fiscales, dando continuidad al término incorporado en la reforma constitucional realizada anteriormente para efectos de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa. Con ello, la autoridad podrá presumir la inexistencia de operaciones cuando los comprobantes fiscales emitidos no correspondan a la capacidad económica o material del contribuyente y restringir o dejar sin efectos los certificados de sello digital utilizados en dichas operaciones. Estas medidas buscan cerrar espacios de evasión y fortalecer la trazabilidad y autenticidad de los comprobantes electrónicos dentro del sistema fiscal mexicano, aunque dejan a los contribuyentes sin derecho a réplica respecto de aquellas operaciones que hubieran efectuado con contribuyentes que se ubiquen en el supuesto antes referido. En el plano macroeconómico, el paquete económico del 2026 parte de un escenario de crecimiento moderado y recaudación a la alza, de acuerdo con criterios generales de política económica. La Secretaría de Hacienda proyecta un crecimiento real del PIB entre 1.8 y 2.8%, en un entorno global de desaceleración
y tasas de interés todavía elevadas. Aún con ese crecimiento acotado, el gobierno federal prevé un incremento significativo en los ingresos tributarios, impulsando, impulsado por la ampliación de la base de contribuyentes, la digitalización de procesos y la intensificación de la fiscalización electrónica, especialmente en plataformas digitales, operaciones financieras y sectores de alto consumo. Los ingresos totales del sector público se estiman en alrededor de 10,2 billones de pesos, equivalentes al 22,5 del PIB, con un crecimiento real superior al de la economía. En tanto, el gasto neto presupuestario ascenderá a una cifra similar, con un incremento real cercano al 6% respecto al 2025. De esa cifra, una proporción considerable se destinará a gasto social, infraestructura y seguridad, aunque el margen de maniobra fiscal continúa limitado por el peso de los compromisos financieros, pensiones y participaciones federales. El déficit público se mantendrá alrededor del 4,1% del PIB, con un saldo histórico de la deuda pública estimado en el 52% del PIB. Aún así, Hacienda prevé que la recaudación tributaria alcance niveles récord en términos reales gracias a una mayor eficiencia recaudatoria y a medidas que buscan cerrar espacios de evasión y elusión fiscal. En conjunto, estas proyecciones confirman que el paquete económico 2026 privilegia la estabilidad y la consolidación de los ingresos sobre un contexto de crecimiento moderado, apostando por una administración tributaria más efectiva y por un marco fiscal que combine disciplina, control y recaudación sostenida. Es todo lo que hemos elaborado en el boletín de prensa por las personas del Presidium y a continuación vamos a escuchar las preguntas que están realizando las personas de prensa. En principio tenemos una participación Radio Anáhuac. José Luis Sánchez pregunta para los presentes, con estas variables macroeconómicas, ¿cuál considera sea el crecimiento del PIB para el 2026? Para esta pregunta le pido por favor a Víctor Manuel Herrera, presidente de nuestro Comité de Estudios Económicos, que nos deje saber con estas variables cuál sería más o menos la perspectiva. Y tenemos una segunda parte de la pregunta para los fiscalistas, sus comentarios a la defensa fiscal con la reforma a la ley de amparo. Ahí, por favor, si me indican cuál de ustedes o quién de ustedes puede realizar esta respuesta. Nos vamos con las variables macroeconómicas de IMEF. Víctor, por favor. Gracias, Gaby, y gracias por la pregunta. En nuestra encuesta de estudios económicos de este mes nos arroja un estimado de crecimiento del PIB el año que entra de 1,3%, estable comparado con el mes anterior. Entonces, esa es nuestra expectativa de crecimiento el año que entra. Perfecto, muchas gracias. Sus comentarios a la defensa fiscal con la reforma a la ley de amparo. Si tenemos algún comentario. Nora. Sí, muchas gracias. Sí, digo, varias de las reformas a las que hemos hecho referencia ahora por parte del IMEF son más bien en materia a disposiciones fiscales. Por supuesto que sabemos que ha habido una reforma que ya entró en vigor a la ley de amparo, que tiene ciertas connotaciones en materia fiscal, que tienen un nivel de impacto, sobre todo tratándose de la impugnación de créditos fiscales que se encuentren firmes en términos muy generales. Nosotros, como IMEF, no como colegio de abogados, por supuesto, podemos detallar mucho más en relación con la defensa en materia fiscal. Por lo que hace a la ley de amparo, las modificaciones tienen efecto primordialmente en temas de no poder ya combatir créditos fiscales firmes, es decir, aquellos créditos que ya se resolvieron en definitiva
en principio en contra de algún contribuyente. Esa es la parte más relevante en materia fiscal de las reformas a la ley de amparo. Hay muchas otras reformas que creo yo, Gaby, no propiamente son parte de lo que como Instituto de Finanzas podríamos ahondar. Sí, así es, correcto. Hemos revisado también esa parte y tuvimos una participación dentro de la rueda de prensa anterior, pero realmente sí nos enfocamos en esta parte técnica de poder analizar esta parte de la reforma fiscal y sus afectaciones. Claro. Tenemos una participación con pregunta de Charlene Domínguez de Reforma. ¿Qué afectaciones o consecuencias puede traer para los contribuyentes la nueva medida en los comprobantes fiscales? ¿Qué tan grave es esto? ¿Podrían paralizarse algunas operaciones? Esto es de Charlene Domínguez y nos va a contestar Carlos, por favor. Sí. Gracias, Gaby. Sí, bueno, en materia de comprobantes fiscales hay algunas modificaciones que se realizan. Hay algunos requisitos adicionales. Yo te diré, en la parte, por ejemplo, en temas de comprobantes fiscales emitidos por contribuyentes relacionados con operaciones de hidrocarburos y petrolíferos, hay un nuevo requisito que es, se obliga a que se incluya el número de permiso vigente que hubiera otorgado la Comisión Nacional de Energía. Si no se cumple con ese requisito, no se, estarían incompletos los comprobantes, pero además puede ser una causal de restricción temporal de los sellos del certificado de sello digital y ya no podrían estar imprimiendo, timbrando comprobantes fiscales. El objetivo de esta medida es tratar de combatir el mercado ilegal de hidrocarburos y petrolíferos. Sí, evidentemente sí detendría las operaciones de esos contribuyentes, pero también este permiso de la Comisión Nacional de Energía es algo que es obligatorio para cualquier contribuyente que tenga actividades comerciales de hidrocarburos o petrolíferos. El realizar alguna actividad comercial sin ese permiso se considera un tráfico ilegal de estas mercancías. Entonces, en principio son requisitos que se debieran de poder cumplir. Ese es por un lado. Hay otras obligaciones que pusieron en materia de comprobantes fiscales. Por ejemplo, se puede suspender el certificado de sello digital de contribuyentes que no cumplan por algunos requisitos muy puntuales, como que no esté timbrado como comprobante de ingreso. En tipo de comprobante, si no se timbra de esa manera, puedes hacerte acreedor a una suspensión temporal. Hay otros requisitos, por ejemplo, para contribuyentes que en materia de comercio exterior, si están sujetos a facultades de comprobación en términos de la ley aduanera y no reciben un requerimiento y no atienden ese requerimiento, se les puede suspender el certificado de sello digital, o bien si no llevan un sistema de control de inventarios, que es muy importante en materia aduanera, y si suspenderles el sello les puede parar operaciones porque ya no pueden timbrar, pero el objetivo es ese, que se pueda asegurar que se estén cumpliendo requisitos, tratar de evitar actividades ilegales en materia fiscal. Y son, en estos casos que acabo de mencionar, son suspensiones temporales o restricciones temporales del certificado de sello digital. Hay un proceso un poco más ágil para poder, para que puedan, más bien, que los puedan seguir operando. Entonces, creemos que estas son medidas de control y sí, sin duda, es muy buena la pregunta porque sí los contribuyentes tendrán que asegurarse que estén dando cumplimiento a estos nuevos requisitos para que no se puedan verse afectadas sus operaciones. Muchas gracias, Carlos. Una parte de la pregunta también de Charlene es ¿qué impacto traerá la nueva ley de amparo a todos los procedimientos y procesos judiciales que se tienen en la banca y el sector financiero? Ya se tenía un temor con la reforma judicial, pero ¿qué tanto estas preocupaciones se agravan con la nueva ley de amparo? Lo comentamos en alguna ocasión. Me gustaría, Víctor, que nos ahondes en esta pregunta. Sí, yo creo que donde se verá el mayor impacto será en las solicitudes de amparo contra acciones del gobierno. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar del SAT, ¿no?
Lo que se ha visto ya en algunos casos, no solamente por parte de los bancos, sino también empresas, es de que ya no se están emitiendo amparos con la misma frecuencia que se hacía antes, ¿no? Eso es bastante nuevo y yo creo que habla un poco de los nuevos tiempos del Poder Judicial. Eso va a tener repercusiones económicas para las empresas y para las instituciones financieras y será un factor de riesgo que se incorpore en los precios de los créditos o de operación de las mismas compañías, ¿no? Gracias, Víctor. Tenemos de Leonor Flores del Universal. Si con el marco macroeconómico aprobado por el Congreso de la Unión, que sustenta a la Ley de Ingresos, sería conveniente ratificar la línea de crédito flexible que tiene México, que México tiene con el Fondo Monetario Internacional por 35.000 millones de dólares. Creo que Víctor también nos puede Sí, contestar. mira, independientemente de cuáles son las proyecciones o la situación particular del país, esta línea nos ha proveído de una liquidez que no se ha utilizado en buena parte del tiempo, pero que actúa como un seguro de liquidez en caso de que algo sucediera, ¿no? Y eso nos da estabilidad a nuestra moneda. Sí es conveniente que se renueve. Ya en una ocasión se renovó por un monto menor, perdón, pero yo creo que en los niveles actuales sí sería muy prudente que se renovara esa línea. Gracias, Víctor. Una pregunta para Pedro antes de pasar a la de Miguel Moscosa, y es que leímos en el boletín que por las inversiones se va a pagar más, ¿no? Del 0.5% al 0.9%. Y tuvimos esta discusión entre nosotros. Queremos, Pedro, que por favor nos aclares esto cara a los inversionistas, a las personas pues que estamos invirtiendo excedentes de liquidez, empresas, etcétera. ¿Cómo pasa esto del 0.5% al 0.9% y cuál es la afectación real? Claro, Gaby, y aquí hay varias aristas que se abren y diferentes interpretaciones que se le dan a esta medida. Hay una porción de esta tasa o en general como lo prevén las disposiciones fiscales en materia de impuestos sobre la renta, este tipo de retenciones se pueden acreditar en la declaración anual. Entonces, siempre que la persona que sufre o que tiene estas retenciones en su cuenta bancaria, debido a que cuenta con recursos invertidos en instituciones financieras del sistema financiero mexicano, por supuesto que le aplica esta retención del 0.5, que ahora será a partir del 1 de enero del 2026 del 0.9% sobre el capital invertido. Esta retención que se le va haciendo respecto de los intereses que se generan y se cobran cuando se van transfiriendo a la cuenta, en ese momento se hace la retención y eso causa un detrimento en la parte financiera respecto de lo que tú esperarías que llegue como interés a tu cuenta. Lo que sucede es que ese impuesto el banco va y lo entera a la autoridad fiscal y eso se queda como un pago provisional a cuenta del impuesto que se pueda generar en la declaración anual. Ahora lo hemos platicado y hay diferentes formas de ver esta parte. A todas las personas que presentamos nuestra declaración anual, es decir, a aquellos que tienen que tienen dos trabajos o que ganan más de 400,000 pesos al año, en fin, que cuentan con alguna o que tienen ingresos distintos a salarios. Hay muchísimas variables por las cuales tienes que presentar tu declaración anual. Si te ubicas en alguna de ellas, tendrías que estar presentando tu declaración y cuando lo haces, esta retención simple y sencillamente se considera como parte de los impuestos que ya pagaste anticipadamente, los acreditas y si hubiera un excedente, puede ser sujeto a un proceso de solicitud de devolución que las autoridades fiscales hoy en día hacen de manera automática en la mayoría de los casos. Entonces, ahí por ese lado, a las personas que sí tienen que presentar la declaración, no pasaría eso. Hay otro mundo, que lo platicábamos en una rueda de prensas anteriores, donde decíamos, oye, hay un porcentaje que no necesariamente presenta una declaración por diferentes razones. A todas las personas que no presentan esa declaración, esta retención se vuelve un impuesto definitivo. Oye, fue más alto de lo que hubieras pagado considerando el nivel de tus ingresos, dependerá de cada una de las personas. Depende de si únicamente tienen sueldos, si sus sueldos son menores a 400,000 pesos, o si tienen otras actividades y por la razón que sea no están presentando una declaración anual.
aún teniendo la obligación de hacerlo, bueno, pues esa retención que se realizó a cuenta del impuesto anual, pues se queda ya como definitiva también, ¿no? Entonces tenemos estos dos claroscuros, déjenme llamarlo así, donde hay personas que se le vuelven definitivas y podrían haber generado un saldo a favor. Hay algunas otras que se les podrá volver un saldo a favor y lo pueden recuperar. Y hay también otras que puede ser que el impuesto anual sea más alto de la retención que se les hizo y tendrán que complementarlo en la declaración anual. Entonces, ahí es donde, obviamente, en la parte financiera de cada una de las personas, pues suele ser importante, interesante, sobre todo en las personas físicas, en los individuos, suele ser interesante identificar si estas cuestiones pues se pueden mitigar a través de la presentación de la declaración anual, porque en el caso de las personas morales no hay casos en los cuales no tuvieras que estar presentando la declaración. Por lo tanto, ahí, aunque es una retención que se va haciendo durante el tiempo, en lo general, pues esas retenciones siempre terminan acreditándose contra el impuesto sobre la renta. Muchas gracias, Pedro. Sí, este es un llamado, digamos, a que si inviertes, pues sí tengas esta costumbre o esta capacidad de poder declarar, porque en todo caso puedes tener un beneficio real después de todo. Tenemos una pregunta también de Miguel Moscosa, del CEO. ¿Qué análisis hacen desde el IMEF en el tema de reasignaciones? Aproximadamente 16.000 millones de pesos que se esperan en el presupuesto de egresos con recortes a autónomos y destinarlo a educación, salud, cultura, campo, etcétera. ¿Qué análisis tenemos? No sé quién de ustedes lo quiere contestar. A ver si Vic- quieres, Gaby, Sí. voy yo. Mira, este monto en realidad para el tamaño del paquete de egresos que tenemos es pequeño, pero es bueno que se destine dinero a las áreas que se han recortado antes, como educación y salud, pero ¿de dónde viene? De los organismos autónomos. Entonces, estamos sacrificando algo bueno para asignarlo a algo bueno también, ¿no? De todas maneras vamos a tener un impacto, pero la parte de reasignarlo, por ejemplo, educación y salud, tiene un impacto social muy positivo, pero retirárselo a los autónomos, entonces nos entorpece más la operación de ciertas áreas del gobierno, ¿no? Yo te diría que para ejercicios futuros debiera de evaluarse más a dónde se están yendo las cantidades fuertes de dinero del gobierno y qué retribución social puede tener cada una de ellas, ¿no? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en los montos que se están asignando a Pemex en este momento, qué retorno le va a dar a la sociedad esas fuertes cantidades. Y ahí es en donde ya se vuelve más cuestionable. Pero estos 16.000 millones no creo que tengan mayor impacto en la operación del gobierno y tampoco, lamentablemente, por el tamaño, tendrán un gran impacto en el salud o educación, aunque es positivo que ya se atiendan esos sectores nuevamente. Gracias, Víctor. Verónica Martínez de Radio Educación. ¿Tienen algún comentario respecto a la discusión y eventual aprobación del paquete económico 2026 que se discute en estos momentos en Cámara de Diputados? Pues si la pregunta va en torno al nivel macroeconómico, yo te diría que mientras se observe el déficit ampliado de estimado de 4,1% y no se amplíe más, es una noticia esperada, no es tan positiva, debiéramos ya estar por abajo de 4%, pero el gobierno tiene presiones para hacer inversiones en ciertas áreas. Lo importante es de que ese déficit vaya mostrando una tendencia clara hacia abajo y esperamos que el paquete salga aprobado con un monto que respete esa cantidad de déficit público total. Sí, tenemos algún comentario de Pedro, de Rolando, que querían ahondar en esto. En la parte de ley de ingresos y las reformas o modificaciones que se hicieron a otras disposiciones fiscales, en realidad ya está todo aprobado, ya pasó por diputados, ya pasó por senadores, se hicieron
pocos ajustes, sobre todo en senadores prácticamente pasó igual que como había llegado, en diputados hubo algo de modificaciones en algunos rubros específicos, algunas disposiciones transitorias que platicamos en el boletín, pero ya actualmente está únicamente pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación como tal. Y digo, sumando al comentario, nos parece que si bien es un paquete que parecería de alguna manera estudiado, ¿no? Y que obviamente por el texto político que tenemos pasó en plano, sí hay la sensación de que se le está apostando a la regularización en materia fiscal. Y este, al final del día, es un recurso que se va a extinguir en algún momento. Es muy claro que están los esfuerzos enfocados para la fiscalización de los grandes contribuyentes, en donde se tienen operaciones, y que hay para el resto de los contribuyentes, estamos hablando de 88 millones contra 16.000, 17.000 grandes contribuyentes, que para el resto más bien son medidas de control. Lo podemos ver en el tema de plataformas fiscales, siempre a favor de que se paguen los impuestos como marca la ley, pero en algún momento, y nos parece que muy cercano, se necesita un crecimiento económico que debe de ser motivado desde el emprendimiento, desde el impulso de las pequeñas empresas, incluso de facilidades fiscales, de temas de crédito, con el más bien, considerando esto como indispensable, ¿no? En un futuro cercano. Si bien hay una fuente de ingresos que nos han dado resultados, o que han dado resultados en fiscalización amplios, ¿no? En donde se marcan mejoras incluso de un 30%, este es dinero que ya se generó, y los impuestos pues tienen, en el caso que estamos hablando, los orígenes: o gano más dinero o gasto más dinero. El tema de las retenciones, pues parecería, ¿no? Que es eh, una forma no de atacar, sino de contener temas de informalidad. Eh, Parecería un paliativo, ¿no? Para temas próximos que tendremos que estar afrontando. Muchas gracias, Rolando. Aquí hay una pregunta también de María Inés Camacho, reportera de Radio Grupo ASIR. ¿Cómo califican el paquete económico para el 2026? ¿Hay riesgos de recortes en áreas estratégicas como salud, educación o seguridad para cubrir los programas sociales? Sí, sí, ahí no sé si Nora nos podrías dar tu opinión, o es Carlos, Víctor, bueno, ahora sí que cualquiera de ustedes. Víctor. Si nadie se anima, voy yo. Sí, sí hay un riesgo de recorte a las áreas. Ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Esperemos que no, porque los presupuestos de salud y de educación ya se han recortado mucho, y a final de cuentas puedes estar apoyando a la población con algún programa social que te contribuya con una cantidad cada bimestre o cada mes, pero si te enfermas y no tienes una clínica donde ir a atenderte, vas a tener que ir al sector privado y acabar pagando más de lo que pagabas antes. Eso es algo que eventualmente le va a suceder a la gente si no reponemos la infraestructura de salud y de educación que teníamos antes. Gracias, Víctor. Aquí hay una pregunta de Miguel Guzmán. ¿Se ha vertido en los medios de comunicación la posibilidad de que las reglas para deducir cartera incobrable se conserven como se tiene actualmente, con un tratamiento de excepción para las instituciones de crédito? Esto último quedaría como está actualmente. ¿Qué sabemos sobre esto? Eh, Digo, Gaby, y no sé si quieras ampliar el comentario, Carlos o Pedro, por supuesto. Como saben, existió esta reforma, pero también se introdujo una disposición transitoria donde se señaló que se establecerían reglas para las instituciones financieras, ¿no? Hay, por tanto, alguna percepción de que algo de las reglas actuales pudiera conservarse. Sin embargo, siendo muy honestos, no tenemos alguna confirmación, ni mucho menos de cómo es que estas reglas se redactarían al final, ¿no? Es algo que eventualmente estará por venir. Sin embargo, la introducción de la disposición transitoria
hace pensar que algo se flexibilizará. Tendremos que verlo. Bien, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. ¿De qué forma, de Irma Arriaga? Buenos días. ¿De qué forma consideran va a participar el SAT para solucionar el que en la declaración anual en donde se consideren los anticipos y la aplicación de estos como ingresos para que con su inteligencia artificial determine que se está teniendo diferencias, ya que en la declaración anual no existe el renglón de aplicación de anticipos, tema que sí se considera en esta base como base en el ISR, ya que esto deriva por ahora en comunicados que hay que atender y por lo que se ve, no se ha realizado ninguna modificación en 3 años y medio. Pide la misma información más el nuevo año. Alguien que nos explique esta parte. Es con relación a la parte de ingresos, de anticipos. Eh, eh, Efectivamente, hay una reticencia a las renuncias fiscales, ¿no? Las renuncias fiscales, la intención de la autoridad es hacer que la recaudación cumpla con el principio de rentabilidad, que sea económico, que no genere un esfuerzo y en consecuencia que tenga una rentabilidad. Los casos que hemos detectado como excepciones se les ha dado un tratamiento distinto, ¿no? Un tratamiento particular en donde se hace una verificación y podríamos, sin que esto sea una declaración de la autoridad, considerar que antes de obtener un beneficio fiscal, incluso hablamos de deducciones, eh, habrá que estar seguros de que no hay omisiones en otras partes o tendremos que transitar, ¿no? Por un proceso para hacer válido un beneficio fiscal de una revisión más exhaustiva. Se podría leer, ¿no? Y reitero, sin que esta sea una declaración, como un desincentivo, ¿no? Aplicar beneficios fiscales. Y justo al principio de la conversación se hablaba sobre todas las personas que no presentan una declaración y que sienten como, o que se percibe como beneficio el no tener que cumplir con una obligación fiscal en la que en el 99% de los casos traería como consecuencia una evolución. No se percibe una intención, ¿no? de modificar esos aspectos, más bien de analizarlos y de abrir la puerta. Lo que no esté automatizado, pues se va a tener que atender en lo particular y esto va a traer consigo una revisión adicional. Gracias, Rolando. Tenemos también de Luis Enrique Jacobo. ¿Hay alguna estadística de cuántas pymes van a morir por estos cambios fiscales, además de las que ya contempla el INEGI? ¿Tenemos alguna dimensión de eso? Eh, Hay aproximadamente 1 millón de empresas, ¿no? Un millón que por lo menos han cumplido con obligaciones para estar dentro de la formalidad. No es un número malo, 1.075.000, 1.080.000 aproximadamente. No es un número malo. El tema es que todos los días mueren y nacen empresas. Todos los días se cierra una cortina, se pinta de un color diferente y no hay una estadística porque justamente la informalidad ha sido un tema que no se puede medir, no se puede estimar. Si nos referimos a cifras oficiales, la respuesta sería cero. Si lo vemos en realidad, podremos estar hablando de un 10% de variación en este 1.070.000 eh, empresas que hay que cierran y vuelven a hacer con un nombre distinto, ¿no? Con un financiamiento distinto. Es ambigua la estadística, pero me parece que la percepción podría estar hablando de 2 dígitos. Muy bien, muchas gracias. En el programa de decreto nos dice José Luis Ureña, en el programa de decreto de repatriación de capitales del 2017, las reglas no fueron claras, por lo que se generaron una serie de revisiones que a la fecha siguen así. ¿Cuál sería su opinión en este nuevo decreto? Porque las reglas siguen siendo muy parecidas a las del 2017.
Creo que el comentario aquí es que seguramente las personas que lo habrán leído en la ley de ingresos para el 2026 estarán esperando que las reglas sean más claras, que tengamos menos condiciones que pudieran vulnerar o pudieran derivar en una auditoría por parte de las autoridades fiscales, como ya sucedió en el último decreto de repatriación, y con lo cual pues esperaría o sería pues lógico pensar que habrá reglas muy puntuales y muy claras para aquellos que quieran aplicarlo, ¿no? Las cuales todavía no conocemos y tendremos que revisar y analizar a detalle para estar todos claros en su aplicación. Gracias. Nos pregunta Julio Reina, vuelo a Tiempo Noticias. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría ingresar por el cobro de derechos a turistas internacionales, el cual subió 14% para el 2026? Yo no creo que se publique esa estadística con regularidad. Podrías hacer un cálculo muy general tomando los ingresos de turistas extranjeros del año pasado y multiplicarlo por la cuota del año aplicable en ese momento y luego las del año siguiente, y ver la diferencia, pero sería solamente un ejercicio muy genérico, ¿no? Yo no he visto una estadística específica sobre cuánto va a ingresar en este rubro. Ok, muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas. Va Perdón, Gaby, Sí. están por mandar reforma, permíteme. Sí, perfecto. No, mientras tanto, hay una pregunta que siempre nos están realizando en prensa y las personas con respecto a los seguros, toda esta modificación que se realiza por parte de las compañías aseguradoras que tienen que pagar, digamos que no pueden trasladar el IVA ahora. Entonces, alguien que nos pueda ampliar esta información y ver cuál sería el efecto que va a causar dentro del mercado en general de seguros. Carlos. Sí, sí, gracias, Gaby. Bueno, sí, como parte de las reformas que se aprobaron, viene una serie de regulaciones para las instituciones de seguros y está relacionado con un tema, y digo que ha estado en los medios, sobre revisiones que tiene el SAT respecto del IVA acreditable que tienen las instituciones de seguros cuando pagan siniestros o pagan, o pagan algunos gastos en los que le trasladan IVA a las aseguradoras. Ese ha sido un tema debatido. Había por ahí algunas controversias entre las instituciones de seguros y el SAT, y se publicaron estas reglas para tratar de llegar a un arreglo donde se pueda regularizar todo lo que había hacia atrás. Y lo que también se dejó claro en la ley de ingresos de la Federación es que a partir de ahora ya las aseguradoras no considerarán el IVA que les trasladen sus proveedores como un IVA acreditable. ¿Esto qué implica? Que ese IVA, en lugar de ser recuperado peso a peso, se volverá un costo para las aseguradoras, lo que nos hace suponer que ese costo adicional pudiera tener una incidencia, al afectar los resultados de las aseguradoras, pudiera tener una incidencia en el costo de los nuevos seguros, de las nuevas primas de seguro hacia los consumidores. Esa es la expectativa que se pudiera crear. Por ahora, a partir de 2026, ya no puedan acreditar ese IVA que se les traslade a ellas. Muchas gracias, Carlos. Sí, es algo que hemos venido diciéndolo. Felipe Garzón del Financiero, ¿de dónde provienen los mayores riesgos que podrían ocasionar recortes al gasto en el 2026? ¿De un menor crecimiento del PIB, de menor recaudación por la renta petrolera o un agotamiento de la recaudación de impuestos por eficiencia del SAT? Si me ¿Alguien? permites nada más hacer un comentario a nivel macro, eh, es una realidad que los impuestos están subiendo en varios rubros con respecto al año anterior, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el impuesto a las bebidas, a los refrescos. Ese tipo de impuestos al consumo van a fortalecer las arcas
de Hacienda. Difícilmente vamos a ver una reducción o un riesgo de un recorte si pueden cobrar efectivamente estas nuevas cantidades. Y son representativas, tan solo para las bebidas, eh, eh, en realidad todos los refrescos podría representar hasta 5% de todo lo que se recauda de IVA al año, ¿no? Entonces, yo no veo el riesgo de recortes para el año que entra. Tendría que suceder algo dramático como una caída muy fuerte en el precio del petróleo, o una recesión importante que no son los escenarios que estamos viendo en este momento. Gracias, Víctor. Nos habíamos brincado una pregunta de Mario Bata. ¿Se tiene algún comentario sobre el posible impuesto o regulación a depósitos en efectivo? Nora. No, la verdad es que no tenemos conocimiento de este posible nuevo impuesto. No ha sido eh, discutido por las autoridades, al menos no es de nuestro conocimiento. Bien, aquí, digo, más que un impuesto específico, ¿no? A depósitos en efectivo, estamos hablando de una derivación del impuesto sobre la renta, que igual que del tema de inversiones y de ahorro, se estaría tratando de una retención que al final del día quien presente, ¿no? Una declaración anual, ¿no? Considerando que hay un número limitado de personas físicas sobre todo, y se esté regularizando. Hay un tema, la mitad de la economía, por lo menos estadísticamente, está en la informalidad. Es imposible para las autoridades, por lo menos de una forma radical, grabar los ingresos. En consecuencia, se convierte esto en una herramienta de control y a lo que se le apuesta tristemente, y me parece que aquí tenemos que abonar a la cultura tributaria, es a que una retención, que es una medida de control, no una medida de anticipación, termine concibiéndose como un impuesto definitivo. Y aquí claramente nos parece que con los depósitos en efectivo, sobre todo ahora que han proliferado diferentes tipos de instituciones financieras en donde es relativamente fácil, se ha encontrado un hueco en la fiscalización donde hay ingresos que no coinciden con la base que las autoridades tienen, y la forma de grabarlos es hacer una retención a través del sistema financiero. Eh, no debería esto de convertirse en un impuesto definitivo, porque al final son los que menos ganan, ¿no? Los que terminan pagando sin acceso al beneficio que tendrían de una devolución o de simplemente calcular un impuesto correcto. Muchas gracias, Rolando. Charlene Domínguez, igual con respecto a los seguros, en general la nueva ley de ingresos sí representa un mayor pago de impuestos para bancos y aseguradoras. Los primeros por eliminar la deducibilidad del IPAB y los segundos por quitar la acreditación del IVA. ¿Me pueden confirmar si por estas dos medidas es probable que veamos créditos y seguros más caros el próximo año? ¿No sería negativo esto para los consumidores? Yo se lo puedo confirmar a Charlene. Sí, todas estas medidas suben los costos de operación, y cuando suben los costos de operación se trasladan en los precios. Y te voy a poner un ejemplo en el área de seguros, ¿no? La mayor cantidad, la mayor inflación de gasto que tenemos en México es en los gastos médicos, los hospitales y los doctores. Las aseguradoras están batallando con hacer frente a estos gastos, y de hecho para muchas aseguradoras los gastos médicos ya no son negocio, no están aportando utilidad a las empresas. Y ahora con estas medidas arancelarias, pues sí, van a subir más el costo. Entonces es muy probable que se vea que a partir del año que entra, todas las aseguradoras suban los precios, unas en mayor medida que otras. Y con respecto a los bancos, yo creo que se va a ver reflejado en tasas de interés más altas para los acreditados nuevos de las instituciones. Correcto, muchas gracias. Esto, bueno, no es una pregunta, es una pregunta mía. Si alguien me puede desglosar más o menos de qué se trata este impuesto digo, esta exención para toda la parte de la organización del mundial.
¿Cómo la ven ustedes, ¿no? A los proveedores del mundial de Claro que fútbol. sí. Es muy, este, a ver, tiene un origen todo lo que está incorporado en la ley de ingresos que tiene que ver con algunos compromisos que la FIFA solicita a cada una de las sedes de las ciudades y países sedes de una Copa Mundial como la que tendremos el año que entra en México. Como son al final del día, pues, eventos deportivos, sociales que generan un incremento en la economía a nivel macroeconómico de los países correspondientes, la FIFA tiene ciertas solicitudes que tienes que cumplir para ser parte de los países que pueden ser sedes. Uno de ellos es que por motivos fiscales, pues cada una de las personas que está relacionada con ellos, que son la FIFA y los diferentes entes que están alrededor de la FIFA, pues no tengan un gravamen en el país donde se está realizando este proceso o este evento como tal. Entonces, en base en eso y con un alcance un poquito adicional en la ley de ingresos se incorpora una disposición que menciona que tendrán una exención del impuesto, del pago del impuesto, de los impuestos en México para aquellos que tengan que ver con la organización, con el patrocinio y con algunas otras actividades relacionadas con la propia generación de todo el evento deportivo. Entonces, lo que sí está pendiente es que también, incluso de acuerdo con la ley de ingresos, se incorporan cierta facilidad para que la autoridad vaya dando a conocer quiénes van a ser los que posiblemente puedan entrar en este listado, que es un listado que en principio estará emitiendo una empresa, una subsidiaria de la FIFA, que se constituirá en México y que dará el nombre y la denominación, los datos fiscales de quienes estén incorporados en esta parte, en esta exención y además habrá seguramente algunas reglas administrativas que esperamos conocer para poder identificar quiénes podrán gozar de este novedoso estímulo que otra vez tiene como antecedente los compromisos que como gobierno se tuvieron que tomar para efectos de poder estar en la planeación y en el proceso de selección de países. Excelente, gracias. Tenemos una última pregunta de Charlene también. ¿Cómo ven la nueva medida de los bancos de que ahora las transferencias internacionales o las remesas únicamente podrán ser realizadas entre cuentavientes? ¿Qué tanto mueve esto la operación de las transferencias en el mercado? Yo creo que es un esfuerzo de las instituciones para poder combatir la posibilidad de lavado de dinero o inclusive de financiamiento a organizaciones terroristas. Ya tuvimos un ejemplo de lo que sucedió este año porque no había los suficientes controles implementados, a pesar de que cumplían con la normativa. Y yo creo que estas son barreras de defensa que está poniendo la banca para poder evitar una situación que pudiera interpretarse como un financiamiento indebido o que estás contribuyendo a un lavado de dinero. No es algo diferente de lo que se ve en otras instituciones y quizás esto es entre bancos, ¿no? No creo que se vea afectada las operaciones de compañías como Western Union porque no es una institución financiera. Esto solamente aplicaría a los bancos. Muchas gracias, Víctor. Irma Arriaga dice que realizó un complemento de pregunta, pero no lo puedo ver. Sí. A ver, dice de los anticipos, actualmente permite hacer, no encuentro el complemento de pregunta de Irma. Si ahí nos ayudas, Gloria, con eso. Mientras tanto, sí les quiero pedir a nuestros panelistas, este webinar ha sido muy concurrido, no solamente por prensa, pero también por socios del IMEF y personas que se relacionan con el IMEF y que quieren realmente conocer
cuáles son los efectos, qué opinamos al respecto nosotros, aparte del boletín, cómo afecta esto a las personas físicas en forma general, pero también a las personas morales, en todo lo que involucra la digitalización, en todo lo que involucra la práctica de la declaración. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo ven ustedes esta parte cara al usuario final, cara a la persona que aporta estos impuestos y cara también a la inclusión de la informalidad dentro de todo este paquete, digamos, de impuestos? Y vamos a comenzar entonces, si nos dan sus visiones, todavía vamos a poder recibir preguntas, pero mientras tanto sus visiones puntuales de cómo están viendo ustedes este paquete, esta parte de la ley de ingresos financieros del 2026. Si quieren, empezamos con Víctor. Sí, yo te diría que si algo ha adolecido México comparado con otros países de Latinoamérica o de la OECD es que tenemos el nivel de recaudación más baja que se tiene entre muchos de los países similares al nuestro. Y esta ley de ingresos, eh, sobre todo por los esfuerzos de recaudación a productos de consumo, tiende a fortalecer la recaudación, quizás no por IVA, quizás no por impuestos sobre la renta, pero sí como IEPS. Y en el IEPS, por ejemplo, en la gasolina ya representa un rubro importante de los ingresos totales del gobierno y yo creo que lo vamos a ver crecer con alguno de estos productos de consumo. Esa es una noticia positiva porque va a poder fortalecer los ingresos propios comparado con otras naciones y hacer frente a las obligaciones que tiene el gobierno, ¿no? Quizás hacia adelante la discusión debiera de tornarse más en qué tan eficiente está siendo el gasto del gobierno, ¿no? Pero estos esfuerzos de poder aumentar la recaudación en impuestos claros, yo creo que es positiva. Hay otro tema que alguna de las preguntas giraba alrededor de eso, que cómo va a perjudicar a las pymes esta situación. Hay que recordar que muchas de estas empresas no tienen sofisticación o inversión en sistemas de control para poder mantener una contabilidad como se debe, ¿no? Y esas sí se pudieran ver afectadas por una dureza mayor en la fiscalización por parte del SAT. Pero yo te diría en términos generales y solamente aplicables a la ley de ingresos, yo creo que es un paso en la dirección correcta para poder hacerse de más recursos. Muchas gracias, Víctor. Vamos con Nora, si nos puedes, por favor, dar tu opinión y comentario. Claro, Gaby. Yo les diría, como explicaste tú en el boletín y hizo alguna referencia Carlos, que mucha parte de esta reforma está enfocada en endurecer las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, específicamente en el rubro este famoso de la emisión de comprobantes respecto de ciertas empresas que se presume que simulan operaciones y las consecuencias que de ello derivan. La verdad es que el fortalecimiento de las consecuencias de haber contratado con este tipo de empresas hace que sea muy relevante que todo lo que nos escuchan no dejen a un lado el debido cumplimiento que tenemos que tener cuando contratamos con proveedores, las responsabilidades que podemos pedir a esos proveedores que tengan cuando estén sujetos a este tipo de facultades, ¿no? Será muy importante fortalecer nuestro nivel de cumplimiento en materia fiscal para no estar siendo objeto de estas medidas que son muy relevantes y que representan un cambio importante a lo que hasta el día de hoy conocíamos como consecuencia. Por otro lado, nada más muy brevemente, como mencionaste, Gaby, respecto de los medios de defensa que se pueden presentar en contra de los créditos fiscales, este cambio tan relevante respecto a que ahora se necesita otorgar una garantía cuando se presenta un recurso de revocación es muy importante
porque la garantía además, como bien mencionaste tú, Gaby, tiene un cierto nivel de prelación, siendo que lo primero que debe del contribuyente tratar de hacer es tratar de dar un billete de depósito por todo lo que pueda del monto del crédito fiscal determinado. Y solo si no puede, uno va escalando a niveles de garantías, pero siempre tiene que estar garantizando al 100, inclusive en recursos de revocación. Y el comentario, además de resaltar esto, que ustedes ya seguramente conocen que sucedió, es que tenemos que estar muy atentos al ejercicio de facultades de comprobación que ejercen las autoridades, que a veces inician con una carta de visita, que no es propiamente atendida, inicia propiamente la auditoría y en muchos casos empezamos a atenderla ya hasta el final, cuando ya casi está por emitirse el crédito fiscal. Y eso nos puede complicar mucho después la defensa porque ya tenemos que garantizarlo. Entonces, especial precaución en las revisiones de las autoridades fiscales para estar atendiéndolas de manera diligente desde el inicio, con el fin de evitar la emisión de un crédito fiscal que después nos ponga en una situación muy compleja. Entonces, nuevamente, debida diligencia y debido cumplimiento en materia fiscal. No dejarlo como en algunas ocasiones lo tenemos, como el área fiscal es el back office, con todas estas medidas tan relevantes que pueden tener impactos financieros tan importantes en los contribuyentes, tenemos que darle una especial importancia. Muchas gracias. Ya tenemos el complemento de la pregunta de Irma. Es de acuerdo a lo que se comentó de los anticipos que serán considerados como deducción. ¿Podría afectarme esto en ejercicios anteriores a partir de que realicen el cambio? Pues actualmente, como comento, en pagos provisionales permite hacer la disminución y es correcto, pues si no se estaría tributando doble. Esto lo aclaran en el manual de aplicación de anticipos. Creo que Rolando nos puede apoyar con esto. Sí, sí, aquí aclarar que no es una modificación, ¿no? En términos legales, sino más bien una consecuencia del mecanismo que tenemos ya de declaraciones precargadas, en donde los montos, ¿no? Los rubros que tienen que ver con una renuncia fiscal son discutidos, son analizados. No hay una modificación, ¿no? Hasta este momento sobre el tratamiento de los anticipos, pero sí una complicación para hacerlo de forma automática que puede traer como consecuencia tener que hacer alguna aclaración y darle la información que la autoridad requiere. Perfecto, muchas gracias, Rolando. Una última pregunta de Luis Zambrano, bastante concreta. Luis Zambrano de Economía y Finanzas Web. En concreto, ¿el paquete económico 2026 es realista o optimista? Si cada uno me dice qué considera sobre esto así en una frase. Víctor, Es realista. ok. Nora, Um, no quisiera yo contradecir a Víctor, digo, yo creo que es un poco optimista en algunos temas. ok. Carlos, Eh, yo difiero en la parte económica, difiero en Víctor, ¿no? Que es el experto económico de que puede ser realista en cuanto a las variables. Y como mencionaba Nora, ¿no? Creo que también está basado mucho en la recaudación, en los esfuerzos que se puedan hacer por parte de la autoridad. En esa parte muy puntual, fiscal, tributaria, de recaudación, pudiera ser un poco optimista, ¿no? ok. Rolando, Sí, me parece que es optimista con bases que se pueden convertir en variables y que no se van a poder mantener por más ejercicios. Pedro, Yo coincido con Nora y con Carlos que al final se vuelve más optimista que realista, con algunos tintes realistas, pero otras partes importantes y relevantes, al menos en el marco tributario, que se vuelven más optimistas que realistas. ok. Otra pregunta de Roberto Hope. ¿Qué tanto margen tiene el gobierno para reducir el déficit mediante la reducción de gastos? Yo te diría que sí tiene margen de maniobra, precisamente porque
se ha estado invirtiendo dinero en áreas que no contribuyen mucho a un rendimiento para el mismo gobierno, para la población, ¿no? Y no me gusta ser repetitivo, pero el ejemplo más claro que tenemos es Pemex. Se han invertido en Pemex más de 2 billones de pesos y no vemos todavía un rendimiento en eso, ¿no? Si esos 2 billones de pesos se pudieran utilizar para educación, para salud o inclusive para el mismo Pemex, para que pueda aumentar sus reservas y su producción de petróleo, donde sí puede generar una contribución al país, sería una ganancia, ¿no? Pero sí, yo creo, por eso decía hace rato que para el futuro debiéramos estar analizando en qué se está gastando y qué nos está retornando como sociedad cada una de esas cosas, ¿no? Muchas gracias. Vamos a continuar con las conclusiones o con lo que podemos aportar con respecto a esto, Carlos. Gracias, Gaby. Yo tal vez cerraría con dos comentarios puntuales. Uno, resaltando lo que ya anticipaba Nora, ¿no? Del enfoque de la autoridad en tratar de cerrar la evasión fiscal, y creo que va de la mano con una de las primeras preguntas que nos hacían de los comprobantes fiscales. Dentro de los requisitos también que se ponen en materia de comprobantes fiscales, ahora se pide que amparen operaciones que sean existentes, verdaderas o de actos jurídicos reales. Y se señala que si no se cumple con esos requisitos, se considera que los comprobantes son falsos. Aquí esto tiene mucho que ver y va de la mano. El objetivo es armonizar el Código Fiscal de la Federación con una reforma constitucional que hubo a finales del año pasado en materia de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. El objetivo de esta reforma es, muchas veces se argumentaba cuando había comprobantes que amparaban operaciones simuladas, lo que se argumentaba es que, oye, el comprobante era válido porque estaba timbrado por el SAT. Aquí nada más mencionar, esta reforma que tipifica cuáles son o que define cuáles son los comprobantes fiscales falsos, no va enfocada en los comprobantes apócrifos, va más bien para aquellos comprobantes que en principio son auténticos, es decir, sí, fueron timbrados ante el SAT o por un proveedor autorizado, te permiten identificar al emisor y al receptor del comprobante, tienen lugar, fecha y hora de timbrado, pero que amparen información que sea falsa, contraria a la realidad o inexistente. Eso es lo que están buscando, ¿no? Por ejemplo, quieren, oye, si hubo una operación, un servicio o un bien que no fue realizado, que no fue entregado, que no fue vendido, eso es lo que están buscando. Entonces, el objetivo es cerrar esos huecos para fortalecer la recaudación. Y nada más, y el último comentario en el tema de lo que preguntaban del posible impuesto a los depósitos, como bien mencionamos, no tenemos visibilidad de eso. Y al día de hoy, como se mencionó, hoy los bancos tienen una obligación de reportar aquellos depósitos en efectivos que se hagan en cuentas de más de 15,000 pesos en el mes. Pero el efecto es el que mencionaba, me parece, Rolando, decir, oye, la liga va con impuestos sobre la renta. Si tú tienes depósitos en efectivo en tu cuenta y son depósitos que debieron de haber pagado impuestos, se tiene que pagar impuestos sobre la renta, ¿no? Eso es lo que tenemos al día de hoy. Muchas gracias. Rolando, tu opinión con respecto a esto que dejamos, digamos, personas, empresas que tenemos que considerar. ¿Cuál es tu opinión? Sí, estamos viendo la continuidad de un proceso de perfeccionamiento en cuanto a la recaudación, enfocado principalmente en los grandes contribuyentes. Las aproximaciones, los estimados, el aspecto de hacer pagos espontáneos después de la fecha van a quedar fuera, ¿no? Hoy las autoridades tienen las herramientas para poder con precisión fiscalizar, ¿no? Sobre todo en una fiscalización coercitiva. Lo que se espera, una cultura tributaria, y me parece que la postura es, yo no tendría que gastar dinero en que tú cumplas con las obligaciones que claramente tienes señalada y está funcionando, o sea, en realidad está funcionando, porque si vemos los niveles de recaudación, están pues teniendo un importe sí, mayor considerable. Esto, y creo que soy reiterativo, va a funcionar siempre que haya economía. Habrá que poner un pie sobre
la disciplina fiscal y el otro pie sobre el crecimiento económico. Y me parece que aquí la fuente a explotar son las pequeñas empresas, ¿no? Que podrían modificar este número. Se está utilizando el crédito, no hay que satanizar el crédito. La materia prima para hacer dinero es el dinero y la única forma legal de tener más dinero del que posees es a través de un crédito. Es un arma de dos filos. Si se utiliza de forma irresponsable, pues esto podría ser una catástrofe. Si se utiliza de forma inteligente, eh, bueno, podríamos tener buenos resultados. Eso. Gracias, Rolando. Y ahora, Pedro, por favor, tus conclusiones. Gracias, Gaby. O sea, todos estos comentarios que les hemos transmitido desde el boletín, la respuesta a las preguntas que nos han hecho durante la sesión, creo que están ligadas a que nuestra mentalidad en las empresas donde trabajamos, en nuestra vida personal, profesional, tiene que ser cambiar el paradigma y empezar, o si no ya habíamos empezado, tomarlo como un muy buen punto para empezar a esta cultura preventiva, ¿no? Saber que la autoridad fiscal tiene tales facultades, tales herramientas que nos pueden poner en una complicación importante, que no debemos de estar en este tipo de situaciones, que las tasas están subiendo justamente para evitar el desincentivar el hecho de de que te puedas financiar a través de impuestos, que las autoridades tienen todas estas herramientas que hemos platicado, que con base en ellas, pues más vale estar al corriente en toda la aplicación de las disposiciones fiscales, y eso significa una cultura preventiva, ¿no? Sobre todo en las empresas, estar pues muy alineados, estar revisando con las áreas jurídicas, fiscales, contables, internas, para efectos de que todo lo tengamos pues como debe de ser, como marcan las disposiciones, y que sin duda pues esto tiene que ser ya el pan de cada día para nuestras empresas y también a nivel individual. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay una pregunta, última, con respecto al Mundial de Saúl Cortés. ¿No se presta al uso discrecional las medidas anunciadas? ¿No se presta a buscar un pretexto para ligarlo con el Mundial? Es nada más Pues una- sí, se intenta con base en lo poco que sabemos, porque les digo, no es que sea varias disposiciones fiscales con reglamentación y con regulación administrativa específica todavía. Se prevé que así lo sea, que haya reglas de carácter general que se emitan para su aplicación. En realidad está únicamente ligada a las actividades que menciona, el tema de organización, celebración, algunas otras, y en principio, al estar ligado desde la perspectiva de la FIFA con alguien que le esté actualizando la lista de quienes van a estar como participantes identificados ante el SAT, pues en principio debería de ser algo bastante controlado. Habrá que esperar las reglas y la forma en la que se implementa esta para entender si pudiera haber algo de subjetividad o de algún tipo de búsqueda de una aplicación de una extensión que no necesariamente les correspondería, ¿no? Excelente, muchas gracias. Bueno, creo que hemos tocado varios de los puntos más importantes porque esta ley es pues bastante amplia, tiene algunos puntos que tocar, tocamos los más interesantes y los más importantes, pero de todas maneras estamos emitiendo boletines permanentes con respecto a a estos temas fiscales que tanto que tan importantes son para tomar decisiones en las empresas, para tomar decisiones también con respecto a la inclusión, para tomar decisiones con respecto a la parte financiera. Nosotros vamos a emitir un comunicado, un boletín con respecto a las plataformas digitales que lo podrán tener también en sus buzones y en sus correos, donde estamos analizando también esta parte, además del boletín que acabamos de leer, que será enviado y a todos
los socios de IMEF y a toda la prensa y a las personas que se conectaron en esta ocasión. Yo nada más tengo que agradecer muchísimo a los panelistas, a nuestros expertos. Muchas gracias, Pedro, como presidente de nuestro comité fiscal, por haber elaborado todo este estudio, haber convocado a nuestros expertos socios Nora Morales, a nuestro experto socio Carlos Naime y, por supuesto, la participación de Víctor Manuel Herrera, que es nuestro presidente en el Comité de Estudios Económicos. Y sobre todo, muchísimas gracias porque estamos siendo parte de este vínculo con el IMCP, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, e IMEF, en donde permanentemente vamos a estar vinculándonos para este tipo de webinars, para este tipo de comunicados, para darle un valor al empresariado, para darle un valor a las personas, para darle un valor realmente al país. Entonces queremos agradecerles a todos los que se conectaron en esta oportunidad y también pidiéndoles que se sigan conectando porque de esto no solamente aprendemos nosotros, sino que podemos cumplir con las expectativas de conocimientos de muchas de las personas que están relacionadas con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchísimas gracias, panelistas, prensa, asistentes. Muchísimas gracias, Gloria y Odette, por este webinar y pues estamos siempre en la misma sintonía. Muchas gracias. Nada que agradecer. Buen día para todos. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.